Bienvenidos a una nueva clase. En esta etapa de nuestro estudio vamos a analizar los principios que rigen la operatividad de las sentencias, las medidas cautelares para preservar la materia del juicio y el nuevo paradigma que obliga a todas las autoridades a actuar bajo un enfoque de derechos humanos. Iniciamos con el principio de agravio personal y directo, que es la piedra angular para que el motor de la justicia de amparo se ponga en marcha. Según Burgoa, este agravio es una condición indispensable. Para que un juez federal acepte un caso, no basta con que el ciudadano esté enojado con una ley, debe acreditar una lesión jurídica real, personal, directa y actual. Históricamente esto servía para evitar que el amparo fuera una acción pública, abstracta, donde cualquiera cuestionara leyes por simple teoría. Sin embargo, hoy este principio se ha flexibilizado para incluir el interés legítimo, permitiendo que afectaciones diferenciadas también tengan acceso a la justicia. Por ejemplo, imagina que el gobierno emite un decreto para expropiar un terreno para construir una carretera. Respecto al agravio directo, si tú eres el dueño del terreno, sufres una lesión jurídica directa en tu propiedad. Respecto del interés legítimo, si eres un vecino que utiliza el camino ecológico que será destruido, aunque no seas dueño, tienes una situación especial que te permite reclamar la afectación al medio ambiente. Hablemos ahora del principio de relatividad de las sentencias de amparo. Este principio, conocido clásicamente como la fórmula Otero, dicta que la sentencia de amparo solo debe proteger a los individuos que promovieron el juicio, sin hacer declaraciones generales sobre la norma. La idea original era preservar el equilibrio de poderes, que un juez no se convirtiera en legislador al anular una ley para todos. Por lo tanto, la sentencia se limita a restituir únicamente al quejoso en el goce de su derecho vulnerado. No obstante, con las reformas recientes esta relatividad se ha atenuado mediante las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Supongamos que una ley estatal cobra un impuesto adicional por el servicio de agua que es inconstitucional. Si yo promuevo un amparo y gano, la autoridad me debe devolver el dinero a mí y no volvérmelo a cobrar. Mi vecino que no promovió el amparo tendrá que seguir pagando ese impuesto a pesar de que la ley sea injusta, a menos que él también inicie su propio juicio. Ahora, la suspensión del acto reclamado. La suspensión es la medida cautelar por excelencia en el amparo. Su función primordial es congelar las cosas para que no causen daños irreparables mientras el juez decide quién tiene la razón. Es una herramienta preventiva. Sin ella, para cuando se gane el juicio, la sentencia podría ser inútil, porque el daño ya se consumó. El juez decide otorgarla analizando la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y que no se afecte el interés social. Pensemos en una orden de extradición. Si una persona es enviada a otro país antes del que el juez de amparo revise si su proceso fue legal, el daño será irreparable. La suspensión obliga a la autoridad a mantener al individuo en el territorio nacional hasta que se dicte la sentencia definitiva, garantizando así la eficiencia del amparo. El régimen cautelar del amparo refleja la interacción entre protección urgente y estabilidad institucional, ya que esta suspensión puede otorgarse de oficio o a petición de parte, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y los derechos de los involucrados. Ahora, tras la reforma del año del 2011, la naturaleza de la autoridad en México cambió radicalmente. Ya no basta con que un funcionario cumpla la ley, ahora tiene la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto nos obliga a pasar de un legalismo ciego a un modelo garantista centrado en la dignidad humana. Cualquier acto de autoridad que no sea compatible con estos estándares internacionales y constitucionales carece de legalidad. Este cambio implicó abundar en las concepciones rígidamente legalistas y en consecuencia la autoridad ya no puede limitarse al cumplimiento formal de la ley, sino debe interpretar y aplicar normas conforme a estos estándares. Por ello, la legitimidad del poder público depende actualmente de su compatibilidad con los derechos fundamentales.
El juicio de amparo adquiere una dimensión reforzada como un instrumento de protección integral frente a violaciones constitucionales y convencionales. Los jueces federales están obligados a interpretar el orden jurídico conforme al principio pro persona. Por ello, la constitucionalización de los derechos humanos ha modificado sustancialmente el alcance del control jurisdiccional en México. Pensemos en que si una autoridad educativa le niega la inscripción a un niño por no tener un acta de nacimiento original, es decir, un legalismo, bajo el nuevo paradigma la autoridad debe priorizar el derecho humano a la educación y el principio pro persona, buscando mecanismos para que el niño estudie mientras se tramita el documento, en lugar de simplemente aplicar la norma de forma restrictiva. El amparo es el mecanismo protector por excelencia en México. Y es que tiene una naturaleza híbrida. Por un lado, protege los derechos individuales, es decir, es subjetiva, y por otro, preserva la supremacía constitucional, es decir, tiene un elemento objetivo. Es el freno jurídico al poder público. A través de este control se pueden combatir desde leyes aprobadas por el Congreso hasta decisiones de una oficina administrativa o sentencias de otros jueces que vulneren la jerarquía constitucional. La doctrina procesal constitucional reconoce que el control ejercido mediante el amparo puede recaer tanto en normas generales como en actos concretos de la autoridad. Y es que esto permite combatir violaciones constitucionales provenientes de decisiones administrativas, legislativas o jurisdiccionales. Esta amplitud material del amparo lo convierte en el mecanismo integral de tutela constitucional. Por ejemplo, pensemos en que si un Congreso aprueba una ley que restringe la libertad de expresión en redes sociales, el juicio de amparo permite que cualquier ciudadano afectado inicie un control sobre esa norma legislativa. El juez federal analizará si la ley respeta los tratados internacionales y la Constitución, actuando como un contrapeso necesario para limitar el poder público. Ahora, la tutela jurisdiccional efectiva significa que el acceso a la justicia debe ser real y no solo un concepto en papel. Implica el derecho a tener recursos judiciales adecuados, imparciales y que se resuelvan en un plazo razonable. En el amparo contemporáneo, esto obliga a eliminar formalismos excesivos que impidan llegar al fondo del asunto. Instituciones como la suplencia de la queja y el principio pro persona son herramientas para asegurar que el juicio sea eficaz y repare realmente la violación. La doctrina contemporánea sostiene que el amparo no puede concebirse únicamente como un procedimiento técnico y formal. La evolución garantista del amparo responde a la necesidad de privilegiar la protección sustancial sobre un mero ritualismo procesal. Imagina a un quejoso que presenta su demanda de amparo a mano porque no tiene recursos para un abogado. La tutela efectiva obliga al juez a no desechar la demanda por falta de técnica jurídica. Por el contrario, el tribunal debe facilitar el acceso a la justicia y asegurar que, si hay una violación de derechos, la sentencia cumpla íntegramente. Finalmente, analizaremos el filtro del juicio, la procedencia y la improcedencia. El amparo es un recurso extraordinario y subsidiario. Para que proceda, deben cumplirse requisitos estrictos: existencia del acto, agravio jurídico, legitimación y haber agotado los recursos previos, es decir, la definitividad. Por el contrario, la improcedencia funciona como un límite procesal para evitar el uso indebido del juicio. Causales como la falta de interés jurídico o el consentimiento del acto impiden que el juez entre al estudio de fondo. Por ejemplo, pensemos en un elemento de procedencia. Si te imponen una multa ilegal y ya perdiste el recurso administrativo local, el amparo es procedente porque ya no tiene más defensa, es decir, ya agotaste todos tus recursos. Pero un ejemplo de improcedencia, es decir, si tú pagas voluntariamente la multa y luego intentas ampararte, el juicio será improcedente porque ya se considera que hubo un consentimiento al acto, porque ya lo pagaste. Por lo tanto, ya no hay un agravio que reparar.